Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García y hoy hablaremos el tema sobre la hipoacusia y sordera. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote principalmente nuestra línea WhatsApp, que es el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. También déjame decirte que nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es Facebook, Senectud Radio, YouTube, Spotify, Senectud Radio, y también nuestra cuenta de Instagram, que es @Senectud_radio. También nos puedes sintonizar a través de www.mxradio.com. Y para comentarnos del tema que te platiqué al inicio, la hipoacusia y sordera, tengo el gusto de presentar al doctor Carlo Valerio Hernández Morales. Carlo, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias, pues un placer el estar aquí con nosotros nuevamente, Vero, que está ahí detrás de cámaras, y sobre todo pues un tema que sin duda, como lo hemos dicho, pues bueno, va con base también a nuestro proceso de envejecimiento, y que muchas personas adultos mayores, y que no me dejará mentir aquí Carlo, pues bueno, también en aumento van personas jóvenes que tienen problemas auditivos. Ya sea hoy en día yo veo que por estos audífonos, por este tipo de ruidos tan fuertes en el carro, las bocinas, el lugar donde están, y sobre todo pues eso también es un desgaste para, pues ahora sí, para nuestros auriculares, podríamos decirlo así. Entonces, Carlos, pues, ¿qué nos puedes platicar para iniciar sobre, bueno, como lo hacemos costumbre en Senectud Radio cuando vienen especialistas, pues que nos platiques un poco sobre la anatomía de nuestros oídos o de esta parte auditiva? Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno, pues tomando a colación lo que comentabas acerca del ruido en la actualidad, es muy cierto. Hay fuentes de ruido por todos lados y ciertamente las personas más jóvenes, ya no solamente las personas adultas mayores, son quienes están afectándose de su audición. Esto es súper importante, ya que México es un país que está transitando, hace 20 años nos lo decían, vamos a tener la disminución de la pirámide de población, se va a hacer más romboide, se va a aplanar en la base, porque cada vez va a haber menos personas menores y cada vez más mayores, ¿no? Y eso hace 20 años que estudiaba medicina yo, me lo decían, actualmente es una realidad. Claro. Ya se está cumpliendo y efectivamente, las personas que ahorita tenemos 40, en 20 tenemos 60 y estamos muy expuestos al ruido, y efectivamente se han hecho investigaciones en el país y en muchas partes del mundo, y se ha corroborado que efectivamente la exposición al ruido causa daño, ¿eh? Sí. Entonces es un tema muy importante. Pero bueno, como me preguntabas, vamos a entrar un poco en el tema de la audición para la audiencia del día de hoy. Aquí traemos una pequeña ejemplificación de un sistema auditivo o periférico. Así es. Que el sistema auditivo pareciera como muy simple, realmente es muy complejo, porque tiene una parte periférica que está ejemplificada en este pequeño modelo, pero de ahí tiene una parte central que va desde el nervio auditivo hasta el cerebro, que es una serie muy complicada de redes que están ahí entrerelacionadas. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que más se afecta, que es la audición periférica. Aquí tenemos a una oreja, que esta es parte del oído externo. El oído se divide en tres partes. El oído externo tiene una oreja, un conducto auditivo, que es por donde viene el sonido, llega a la oreja, se concentra gracias a viaja a través del conducto y llega hasta el tímpano, que es esta parte de acá, que empieza a vibrar, y de ahí el sonido se transmite a través de estos huesecitos pequeñitos, que es el oído medio, y de ahí finalmente el sonido llega hasta el oído interno, que es la famosa cóclea o el famoso caracol que todo el mundo conoce, y de aquí el sonido se transforma en energía eléctrica gracias a unas células que tenemos en el oído, que son las células ciliadas, que están ahí dentro de un líquido. El líquido vibra con el sonido y finalmente esa vibración se transmite a las células
y eso se transforma en energía eléctrica que viaja por el nervio hacia el cerebro a través de una red de distribución muy compleja. Finalmente llega al cerebro la información, que es aquí donde se interpreta como sonido. Hay una frase muy famosa en audiología, en nuestra especialidad, que dice: escuchamos con el cerebro, no con los oídos. Pero evidentemente, tanto la parte periférica, que es el oído externo, medio e interno, como la parte central son indispensables para escuchar, para poder escuchar. Así es, y sobre todo, doctor Carlo, pues lo digo con respeto, pero bueno, lo voy a decir porque él me pidió que lo llamara Carlo. Por favor. Muchas veces vemos esta situación y agradecemos esta introducción, que bien como tú lo dices también, y ya nos lo platicarás ahorita, sobre esta también, función, digamos, fisiológica también de nuestro cuerpo, pero en varones, porque incluye también lo que es el cerumen y incluye también lo que es esta parte del vello en varones. Claro. En mujeres no se da. Pero, ¿qué tanto afecta, Carlos, en este sentido, tanto el cerumen como también el vello en los oídos, pues en nuestro sistema auditivo, en varones? Claro. Bueno, realmente el cerumen es un mecanismo de defensa. Ok. Ajá. Normalmente se acumula en la parte del oído externo, en el conducto auditivo, y generalmente cuando hay una anatomía correcta que no tiene ninguna alteración, sale solito. Ajá, eso es lo normal. Pero muchas personas lo que hacen es tomar un cotonete, un hisopo, lo introducen para, pues falsamente creyendo que van a limpiar sus oídos, y lo que hacen solamente es apelmazar la secreción y la van metiendo más adentro del conducto. Esto puede generar alteraciones como una hipoacusia que conocemos como una hipoacusia de transmisión, es decir, tapas el conducto, el sonido, el aire ya no pasa a través del sonido, y por eso puede haber una hipoacusia, es decir, una pérdida de la audición, que eso es lo que significa hipoacusia. Y también, y como estamos hablando precisamente de este tema, en las personas mayores, resulta que en los hombres principalmente, como lo preguntas, Enrique, las personas tienden a desarrollar un vello mucho más abundante y mucho más grueso. Existe la posibilidad de que con el tiempo ese vello vaya ocluyendo el conducto auditivo y que el cerumen se pueda quedar pegado, y eso ocasionar una hipoacusia conductiva o de transmisión. Pero en realidad, pues este es un mecanismo normal que tenemos en el cuerpo. Solamente en casos muy contados llega a ocasionar alguna alteración, pero por lo general no es así. Perfecto. Silvia Torres te manda saludos, dice: ¿es forzoso que con la edad se pierda la capacidad auditiva? Ok, muy bien, eso se entrará un poquito más en el tema. Esto es una realidad para la gran mayoría de las personas. Como tratan aquí en tu programa, efectivamente con el tiempo hay un proceso de envejecimiento, y este se acentúa en el sistema auditivo a partir de los 55, 60 años. Aproximadamente un 30% de las personas con 60 años van a desarrollar una alteración de la audición que no está relacionada con alteraciones de enfermedades, como por ejemplo diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Enfermedades que pueden ocasionar alteración de la audición o pérdida de la audición, que es conocida como hipoacusia. A partir de los 60 años se presenta este proceso que se llama presbiacusia, que es parte del proceso de envejecimiento y que consiste en disminución de la audición en estas personas. Como ya lo decía, a esta edad del 30% a los 60, pero a los 80 aproximadamente un 60% de las personas van a tener una alteración de la audición de tipo presbiacusia. Perfecto. Carlos, ¿cómo podemos detectar que la persona está perdiendo la audición? Bien, generalmente la persona no se da cuenta, porque ella lo que dice es que ustedes hablan muy bajito, es que están hablando muy rápido, hablan entre dientes, no articulan, ese tipo de cuestiones, ¿no? Es muy común que la persona mayor diga yo escucho bien, o que te diga es que escucho, pero no entiendo. Y eso tiene un fundamento, porque nosotros escuchamos diferentes frecuencias, desde las graves, que son aproximadamente 20 hercios, hasta 20.000 hercios, que son las muy agudas. Las que nos sirven, o las que son más útiles en la audición del ser humano, van entre 125 y 8.000. 125 las graves y 8.000 las más agudas. Entonces, sucede que las voces se encuentran en las frecuencias más graves, y esas son las que menos se afectan al principio. Las que más se afectan son las agudas, y esas son las que nos dan el entendimiento de la palabra. Por eso las personas escuchan las voces, es muy cierto, pero no entienden. Entonces eso es lo que presentan las personas, y es lo primero que empiezan a decir. Eso es típico en los pacientes que tienen hipoacusia o presbiacusia. Bien, ¿y en quién afecta un poquito más este tipo de padecimientos? ¿Mujeres, hombres, o va 50-50? Realmente es igual, no hay una diferencia significativa entre unos y otros.
La diferencia es más bien de acuerdo a las condiciones de salud de las personas. Tenemos personas que tienen diabetes, que tienen enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, dislipidemias, etcétera, que son las que tienen más riesgo de desarrollar alteraciones auditivas. ¿Por qué? Porque el sistema auditivo, al igual que por ejemplo el corazón, el cerebro, los riñones, son órganos que tienen una irrigación sanguínea muy pequeñita, tienen una microcirculación, y estas son susceptibles de afectarse cuando hay enfermedades como diabetes, hipertensión y todas las demás. Entonces, estas personas, a diferencia de las personas sanas, son las que más pueden tener este tipo de riesgo, ¿no? Entonces, por eso es muy recomendable que en general se tenga un cuidado de la salud en general, porque podemos y estamos bien claros de que afecta no solamente a los órganos vitales, sino también órganos muy importantes como la audición, ¿no? Así es. Osvaldo Cruz te pregunta, un doctor, bueno, me dijo que tenía otitis y posible infección. ¿Qué es esto? Bueno, otitis y posible infección. La otitis, como el término otitis o itis en medicina significa, es inflamación. Generalmente eso se refiere a una inflamación del oído, y generalmente la gran mayoría de los casos es por causa infecciosa. Tenemos que las otitis pueden ser divididas en otitis externas, medias e internas, de acuerdo a la localización que tenga en el oído. Entonces, por eso es importante hacer una evaluación clínica, interrogar los antecedentes del paciente, cuánto tiempo tiene de evolución, cuál es la sintomatología que tiene, y con base en eso y en la exploración física y estudios que se pueden hacer, podemos conocer si es una otitis de la parte externa, media o interna. Y por supuesto cada una tiene un tratamiento distinto. Entonces lo recomendable cuando alguien tiene otitis es ir al médico para que le haga un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Bien, para poder nosotros, en este caso, bueno, saber, ya lo mencionábamos, que es muy difícil que la persona no se dé cuenta o no reconozca, pues, más bien empieza a decir, ustedes hablan muy rápido, lo que decías Carlos, exacto, es correcto, hablan muy rápido, muy fuerte, está gritando o no se les entiende. Pero ahora vamos del otro lado, como especialista, ¿cuáles son estos instrumentos de evaluación para poder detectar ya una hipoacusia o una presbiacusia o ya declarar una sordera? Exacto. Bien, como decías, evidentemente al principio es como muy vago los síntomas, las personas no se dan cuenta al principio, pero cuando empieza a avanzar ya es más evidente, ¿no? Cuando les hablan y no entienden se dan cuenta de que efectivamente no están escuchando, ¿no? Y aquí hay que distinguir dos situaciones muy distintas, porque la hipoacusia, de acuerdo a la presentación, la pérdida de la audición, puede ser de un inicio súbito, es decir, que se presenta de forma inmediata, en cuestión de horas o en cuestión de máximo 3 días la audición baja. Eso es una hipoacusia súbita. Y es una hipoacusia que amerita un tratamiento inmediato, porque si no se da un tratamiento inmediato, esa audición que se ha perdido, se tiene el riesgo de que no se recupere. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que si es una hipoacusia de tipo súbito, se tiene que atender de forma inmediata. Okay. Entonces, la hipoacusia que es de una forma más crónica, que de un inicio un poco más dudoso, que va poco a poquito y que la persona se da cuenta poco a poco de esta alteración, requiere un tratamiento como más a largo plazo, ¿no? Y a lo mejor también se requiere el uso de auxiliares o aparatos que le ayuden a entender, a escuchar un poco mejor, ¿no? Pero bueno, entonces para esta cuestión del diagnóstico tenemos diferentes herramientas en nuestra especialidad de audiología. El gold standard o estándar de oro, como lo conocemos en medicina, es la audiometría, y esta audiometría es un estudio en el cual se mete al paciente o a la persona que se va a evaluar en una cabina, en un lugar pequeñito en el cual tiene protección auditiva para que los ruidos externos no interfieran con el examen de su audición, porque pasamos sonidos desde muy baja intensidad hasta una intensidad bastante alta cuando se requiere, ¿no? Esta audiometría lo que hace es ir evaluando las diferentes frecuencias, desde las más graves, que corresponden con las voces, pasando con las medias, que corresponden con los sonidos de las palabras, y llegando hasta sonidos muy agudos, que son sonidos ambientales, ¿no? Por ejemplo, el canto de los delfines, los gritos de los niños, este tipo de sonidos. Y además de esta parte de la audiometría que se llama audiometría tonal, hacemos otra parte en la cual evaluamos el entendimiento de las palabras en diferentes tipos de ambientes, en ambientes de sonido y en ambientes de silencio, porque generalmente las personas que tienen una pérdida auditiva empiezan primero
a entender menos cuando hay un ambiente de ruido, cuando hay muchas personas hablando, cuando hay mucho ruido ambiental. Entonces, Así por es. eso es importante. Bien, esta parte, Carlos, que mencionas de las pruebas, ¿cada cuándo el paciente es intervenido en este sentido? A lo mejor no podemos decir quirúrgicamente, pero sí en revisión. Porque, por ejemplo, a lo mejor hay lugares, tú lo has dicho, o bueno, como médicos, Sí. que te dicen, no, una vez cada 6 meses, cada 2 meses, cada 3 meses. ¿Qué es lo recomendable para poder empezar a trabajar y que la gente esté prevenida? Porque muchas veces, ya decíamos, no se dan cuenta, y ya cuando se dan cuenta, pues ya están en una sordera, ahora sí, totalmente, pues ahora sí declarada, ¿no? Decretada. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Claro, justo como lo comentas, la medicina preventiva es lo que debemos trabajar, ¿no? Tratar de que la gente evite llegar a cuestiones muy avanzadas que a veces ya no tienen solución. Es súper importante. Como lo comentábamos, a partir de los 55, 60 años se puede empezar a hacer una evaluación de la audición de forma anual. Realmente no hay una periodicidad exacta, puede ser cada 2, cada 3 años, pero sí sería recomendable por lo menos a los 60 que te hagas un estudio. Y si tienes una enfermedad agregada, a lo mejor eres una persona con diabetes, con hipertensión, con alguna otra cosa, pues sí es importante que te revises desde antes, ¿no? Desde que tienes el diagnóstico de la diabetes, de la hipertensión, porque estas son el tipo de personas que tienen más afectación de la audición a largo plazo. Claro. Y tienen más tiempo, les da más tiempo de vida para que su audición pueda empeorar todavía más. Así es, y te pregunto esto porque precisamente muchas veces personas que me ha tocado atender, es lo que te preguntan, ¿no? Oiga, pero quiero hacer una prueba de audición, quiero hacer una prueba de escucharme, porque a lo mejor yo sí siento que a lo mejor estoy hablando, pero muy fuerte o muy bajito, y por eso la gente también no me entiende. Entonces sí es importante tener en cuenta, pues bueno, estos parámetros, y que pues ahorita, un poquito más adelante, nos vas a explicar también sobre, bueno, los tipos de aparatos auditivos, o mejor conocidos como los auxiliares auditivos, para que pues las personas estén prevenidas. Vamos a ir a una pausa. Les recuerdo el tema del día, estamos hablando de la hipoacusia y sordera, y para eso se encuentra con nosotros el doctor Carlos Valerio Hernández Morales. Emprende Festival Business, el espacio en donde tu pasión se convierte en éxito. Inspírate, aprende y crea alianzas de la mano de expertos que ayudarán a llevar tu negocio al siguiente nivel. Marketing, ventas, finanzas, desarrollo personal, redes sociales y comunicación. Además, le podrás mostrar tu emprendimiento al mundo en nuestro espacio de micrófono abierto. Y por si fuera poco, formarás parte de la comunidad de empresarios y emprendedores que están haciendo historia. Haz negocios, crea alianzas y lleva tu emprendimiento al éxito. Emprende Festival Business, conferencias, networking y exposiciones. 19 de agosto, VM Zapopan. ¿Quieres conocer el maravilloso mundo de la gerontología? Te invitamos a nuestro taller de gerontología. Capacítate en temas relacionados al envejecimiento, vejez y persona adulta mayor. Aprende las técnicas de cuidados básicos a la persona adulta mayor, aspectos legales y valoración gerontológica integral. Impartido por el gerontólogo Enrique Gallardo García, capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Taller de gerontología. Inscripciones abiertas. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. ¿Quieres conocer el maravilloso mundo de la gerontología? Te invitamos a nuestro taller de gerontología. Capacítate en temas relacionados al envejecimiento, vejez y persona adulta mayor. Continuamos con más de Senectud. Senectud. A través de Live MX Radio. Estamos de regreso en Senectud, iniciando nuestro segundo bloque. Te recuerdo el tema del día, estamos hablando de la hipoacusia y sordera, y para eso está con nosotros el doctor Carlos Valerio Hernández Morales. Invitarte a que nos mandes un WhatsApp al teléfono 332-540-5737, y que nos sigas también a través de nuestros canales oficiales, ya decíamos Facebook, YouTube, Spotify, Senectud Radio, y también nuestra cuenta de Instagram, que es @Senectud_radio. Bien, Carlos, pues tenemos varias preguntas.
para ti y sobre todo, pues bueno, muy muy interesantes, porque por acá dice Esther Olvera, dice, ¿se puede recuperar la audición o solo se amplifica con los aparatos auditivos? Lo que mencionábamos. Sí, esta es una pregunta interesante porque ahora sí que como todo en la vida, depende, ¿no? Porque, pues si es una hipoacusia súbita, como lo comentamos, sí es susceptible de tratamiento de forma inmediata. En las primeras horas se tiene que llevar a cabo el tratamiento y se puede recuperar. Una hipoacusia súbita es la que se presenta de forma inmediata en cuestión de horas o hasta máximo 3 días baja la audición. Hay que determinar si es una hipoacusia a nivel del oído externo por una otitis, hay que ver si es a nivel del oído medio por una otitis media o si es una alteración del oído interno. Por eso es importante hacer los estudios. Si no hacemos estudios no sabemos qué parte está afectada y no podemos hacer un tratamiento adecuado. Entonces por eso de ahí la importancia de hacer los estudios e ir a valoración, pues preferentemente con el audiólogo, que es el especialista en cuestiones de audición. Ahora bien, si es una cuestión ya más prolongada, una cuestión de largo plazo, tal vez no se recupere si es una alteración del oído interno, y lo más probable es que no se recupere en el 99.99% de los casos. Pero aún así, podemos evitar que siga progresando en el caso de una hipoacusia por enfermedades crónicas, controlando nuestra enfermedad. El proceso de alteración de la audición va a ir avanzando más lentamente. También si tenemos una persona que no está escuchando bien, que no alcanza a entender lo que le dicen, porque ese es principalmente el problema que tenemos con no escuchar, ¿no? Y se puede hacer un tratamiento con auxiliares auditivos, pero finalmente un daño establecido, eso es muy cierto, ya no lo podemos quitar. Bien, Alejandra Mezcua dice que hay de cierto que por una infección en el oído puedo perder el equilibrio. Por supuesto, aquí traemos Diego, que yo te ha sido. Excelente. Tenemos que la audición está dada en el oído interno, que tiene dos partes. Uno que es la cóclea o famoso caracol, y otro que es el vestíbulo, que es esta parte de acá, que tiene estos conductos, estos como alambritos. Aquí es donde se da la parte del equilibrio. Entonces, hay alteraciones que no solamente van a ser específicamente de la audición, sino alteran también el equilibrio. Depende del tipo de lesión que tenga. Un tipo de lesión vascular de los vasos sanguíneos que le dan irrigación sanguínea al oído interno puede afectar a las dos partes, tanto audición como equilibrio. O inclusive, por ejemplo, una tumoración, otro tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, una tumoración es como muy rara, ¿no? Sí. Por eso es lo importante de ir a la atención médica cuando se tiene este tipo de cuestiones. Bien, Lidia Chávez dice nuevamente que hay de cierto que por la sordera hay alteraciones en el desarrollo cognitivo, la forma de pensar. Este es un tema muy interesante y aunque creo que el programa no está enfocado a eso, es un tema súper interesante porque muchas veces damos por sentado lo que tenemos, ¿no? Nuestro pensamiento, el lenguaje, la comunicación con todos los demás. Finalmente, el lenguaje es un sistema mediante el cual expresamos ideas y pensamientos hacia los demás para poder comunicarnos con los demás. Entonces, lo damos por sentado, pero para desarrollar el lenguaje, es decir, las palabras que tenemos, las que decimos y que es parte de nuestro pensamiento, necesitamos la audición, porque cuando somos pequeñitos, estamos en el vientre de la madre, empieza el desarrollo auditivo y se empieza a percibir estos sonidos del ambiente, aunque estemos en la panza de la mamá, se empiezan a escuchar. Ya una vez naciendo, empezamos a tener una audición mucho más clara y todos los estímulos del habla que tenemos en nuestra infancia son absolutamente indispensables para desarrollar un lenguaje correcto y un pensamiento que sea útil y funcional. Y ese pensamiento es el que nos va a desarrollar o ayudar a desarrollar las habilidades cognitivas, es decir, lo que podemos conocer. Si no tenemos pensamiento, no podemos abstraer, tener ideas de lo que estamos conociendo. Entonces, por supuesto, un problema de audición en un niño muy pequeño es un problema muy grave porque no va a desarrollar el lenguaje, no va a desarrollar un pensamiento abstracto y no va a poder comunicarse con los demás, ni va a poder hacer una vida plena y útil. Y por supuesto, alteraciones cognitivas. Perfecto, bien. Carlos, pues ahora sí entrando de lleno, tenemos en pantalla, ahorita Yamil nos va a ayudar con el enfoque, pero tenemos varios, no sé si me lo puedes corregir, pero mejor conocidos como auxiliares auditivos, que yo así los conozco, o aparatos auditivos. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es su mantenimiento? Adelante, explícanos, porque la gente pues está muy interesada en saber esta parte. Claro que sí. Del aparato auditivo. En realidad esta cuestión ha avanzado mucho en los últimos 10, 15 años.
A lo mejor la gente que ahorita ya es adulta, está en edad media o llegaron ya a la tercera edad, se quedaron con la idea de los auxiliares de hace unos 15, 20 años, que eran muy grandes, que eran estorbosos, que eran bastante difíciles de configurar. Actualmente la tecnología nos permite que, de acuerdo al tipo de pérdida que tenga la persona, se puede ajustar cada una de las frecuencias que tiene la audición para que se entienda mucho mejor las palabras o que se escuchen mucho mejor las voces. Entonces, también aquí hay una cuestión muy importante, y lo digo porque muchas veces hay gente que se dedica a la venta de estos auxiliares auditivos que no tienen el conocimiento necesario, y es importante hacer un diagnóstico, saber qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Si es una hipoacusia, que es por una enfermedad; si es una famosa presbiacusia, que es la aparición de la disminución de la audición en personas a partir de los 55, 60 años, que el fundamento o la lesión, el tipo de lesión es distinto en uno y en otro, y hay que saber qué tipo de lesión tiene el paciente para saber, número uno, si le va a funcionar o no un auxiliar auditivo, y número dos, qué tipo de auxiliar se le tiene que poner a ese paciente en específico. No es como que, sí, porque está chiquito y va adentro del oído, ese te voy a poner, y quieres que sea bonito, chiquitito, ese te voy a poner. No es eso, no es así. Son especialistas quienes tienen que valorar qué tipo de aparato específicamente le va a funcionar a qué tipo de paciente, y con base en eso trabajar. Entonces, estos aparatos lo que hacen es básicamente amplificar, es decir, el sonido que les llega mediante un micrófono lo perciben y hacen una amplificación, un agrandamiento, por así decirlo, del sonido, para que llegue a un nivel que el paciente sí pueda escuchar, de acuerdo a su pérdida auditiva. Hay diferentes tipos, como por ejemplo tenemos aquí en la imagen, tenemos este muy pequeñito que va completamente en el canal, que se va introducido en la oreja por completo. Pero este tipo de auxiliares son para pacientes muy específicos, que tienen pérdidas leves tal vez, y que a lo mejor se les puede poner esto. Para la gran mayoría de pacientes lo que recomendamos es un auxiliar tipo detrás de la oreja, o VTE por sus siglas en inglés. Como pueden ver aquí, esto va detrás de la oreja, va colgado y va con un cablecito que va hacia un tubo que va hacia el oído, mediante un molde que cubre la entrada del oído, y eso es lo que hace que el sonido quede aquí guardado o encerrado para que solamente el paciente pueda escucharlo y pueda entender mejor las cosas. Y finalmente, de la tecnología actual con la que contamos en auxiliares auditivos, están este tipo de auxiliares que ya son mucho más pequeñitos, mucho más estéticos, prácticamente no se notan cuando se lo colocan los pacientes, van detrás de la, mira, ni siquiera queda aquí en el modelo, van detrás de la oreja, y este cable muy pequeñito que es transparente es prácticamente lo que se muestra, porque esta pequeña parte que está aquí adentro, que tiene esta oliva y este receptor, es lo que va metido en el conducto auditivo, y esto es lo que le da la potencia y el sonido al paciente. Hay aparatos actuales que, a diferencia de los previos, ya son recargables, algunos tienen conectividad con dispositivos electrónicos. Si por ejemplo se trata de personas mayores que viven lejos de la familia o que tienen necesidad de comunicarse con la familia, a través de dispositivos Bluetooth se puede conectar con el teléfono, con la tablet, y establecer comunicación para poder platicar con la gente, ¿no? Escuchar videos más claramente, videollamadas, en fin, las funcionalidades que tienen estos dispositivos actualmente es muy avanzada, y pues es un beneficio para las personas, ¿no? La gran mayoría de pacientes que tienen problemas de hipoacusia se benefician del uso de este tipo de tecnologías. Algunos cuantos no, pero son muy contados los casos. Así es, y sobre todo te preguntaba esta parte porque precisamente creo que la tecnología ha avanzado, y me gustó mucho que empezaras con podríamos decirlo así, este primer modelo, que aquí está, porque es como un chicharito, como dices tú, una forma que va muy, digamos, exacta, pues sí, en la parte auricular, sí, y que sobre todo, pues hoy en día vemos todos estos iPod, como lo llaman, estos audífonos, y es algo similar, ¿no? O sea, es algo similar, y que sin duda, pues bueno, ayudan. Aquí lo que me gustaría mucho preguntarte es, por ejemplo, cada uno de estos, por ejemplo, ¿qué mantenimiento, ya decíamos, requiere? Sí. Por ejemplo, cada 6 meses, cada que sea la consulta con pues ahora sí, ya sea con el otorrino o en este caso con ustedes, los audiólogos, ¿cómo es la recomendación? Sí, por supuesto. En lugares donde hay mucha humedad, o si es una persona que suda mucho, por ejemplo ahorita en tiempos de calor, es muy recomendable que se haga un mantenimiento preventivo por lo menos cada 4 meses, puede ser más seguido, eso es lo que se recomienda. Por ejemplo, nosotros en Oír Bien damos el servicio de mantenimiento a los pacientes que adquieren sus auxiliares con nosotros, entonces se les da ese tipo de tratamiento a los pacientes, y el objetivo es que les dure lo más que se pueda, ¿no?
para que su inversión sea una inversión que valga la pena. Y también es importante que las personas que utilicen estos aparatos sean conscientes de que tienen que hacerlo, y también se cuentan con dispositivos, a veces puede ser el cargador, puede ser una cajita que se llama deshumidificador, en el cual se mete el dispositivo todos los días después de que ya lo utilizó en el día, lo coloca en la noche, se deja ahí para que se deshumidifique el aparato y no genere sulfatación, oxidación, y que no se vaya a dañar con esta humedad que se puede ir acumulando en los aparatos. Es importante, ¿no? Para que duren la mayor cantidad de tiempo posible. Bien, ¿qué recomendaciones nos das, Carlos, para que la gente que nos está siguiendo pues no cometa estos errores muy comunes? Ya decías uno de ellos, el hisopo, que sí, es muy común. Luego yo veía hace mucho tiempo que hasta los pasadores ahí se ponían muchas cosas. Sí. Pero ¿qué nos puedes recomendar para que la gente, ya deje de hacer estas técnicas que sin duda pues se están perjudicando y que no saben el riesgo o la intención de que pueden dañar pues su sistema auditivo, o ya sea la parte pues auricular? Adelante. Claro, pues mi recomendación es, pues no lo hagan, por favor. No, en realidad lo que corresponde con la limpieza del oído básicamente es, a la hora del baño, se agarra un poco de agua con jabón, te lavas con un dedo por la parte más externa del conducto auditivo, después cuando ya sales del baño, te puedes secar con un poco de papel por la parte de afuera, no tienes que meter el pedacito de papel hasta adentro porque también se puede acumular, o simple y sencillo, con la toalla te secas por fuera, y eso es todo lo que hay que hacer. Como comentaba al principio, Enrique, hay algunas personas que sí requieren periódicamente una limpieza con mayor detenimiento por otra persona. Uno mismo no lo debe hacer porque no puede ver qué es lo que está allá adentro, y lo único que logra es apelmazar, ir empujando el cerumen, y eso se va acumulando y va a crear una obstrucción. Entonces, ya sea que vaya con un médico que esté capacitado, un otorrinolaringólogo, un audiólogo o un médico general que sepa este asunto. Y por supuesto, también es importante decir que en las personas mayores, como hay una menor secreción, el cerumen se tiende a secar y se puede solidificar. Entonces, en este tipo de personas que sí les pase eso, tienen que ir a atención médica, de preferencia. Así es, y esta parte te pregunto porque te digo, mencionábamos esto de los hisopos, esto también de los pasadores, y muchas veces pues tan simple y sencillamente, ¿no? El agua y jabón, o después de bañarte pues con la toalla poder pues llevar esta higiene. Y aparte también, por ejemplo, ¿qué se recomienda, Carlos, en hacer esta higiene de oído? Yo veía que los especialistas como ustedes o el mismo otorrino, o igual un médico general, puede hacer la limpieza del oído. ¿En qué consiste esta? Contamos con diversas herramientas, ¿no? Puede ser una limpieza mecánica con una herramienta que llamamos cucharilla, que es como una cucharita literalmente muy pequeñita, que mediante el uso de un otoscopio, que es un dispositivo para ver el oído, introducimos esta cuchara cuando el cerumen o la secreción está en la parte más externa, en la parte más superficial o cercana al exterior del conducto. Cuando está mucho más adentro, es peligroso porque nosotros mismos, a pesar de que tengamos mucha experiencia, si no lo hacemos con cuidado, podemos perforar el tímpano porque queda ahí en el camino. Entonces, en ese caso se puede hacer un lavado de oídos. Se hace con agua que tiene que estar a temperatura del cuerpo para evitar sintomatología en el paciente, porque si le pones agua fría o muy caliente se puede marear. Entonces, punto número 1. Y se hace con cuidado, verificando que este paciente no tenga una perforación timpánica. Cuando tiene una perforación timpánica está contraindicado hacer un lavado, por supuesto. Y esto generalmente lo hace el otorrino y el audiólogo. Esto ya no le toca al médico general. El general puede hacer a lo mejor la limpieza muy externa, pero el especialista es el que debería hacer el lavado de oído cuando así se requiera. Bien, complicaciones como lo dices, entonces puede ser vértigo, mareo, ¿y qué más puede ocasionar? Una perforación del tímpano, y evidentemente cuando hay una perforación del tímpano puede haber una alteración de la audición. Hay dolor inmediatamente cuando perforas el tímpano y puede bajar la audición. También puede haber laceración del conducto. Esto es una cuestión que puede llegar a pasar, es muy raro si tienes una buena técnica y lo haces con cuidado, si tienes el conocimiento y lo haces bien, no tiene por qué pasar. Entonces, eso es generalmente lo que puede pasar. Una otitis puede ser como una cuestión, pero sería muy raro que sucediera. Bien, perfecto. Muy bien, pues en esta situación de lavado, la higiene de oído también, se ha dado mucho porque muchas personas adultas mayores pues no saben a dónde acudir, pero ya como nos lo menciona aquí Carlos, pues en esta situación
los especialistas, y a lo mejor si usted está con algún médico general, pues de preferencia que sea la higiene, pues bueno, por fuera, para evitar pues a lo mejor algún problema más severo. Vamos a ir a una pausa y les recuerdo el tema del día. Estamos hablando de hipoacusia y sordera, y para eso está con nosotros el doctor Carlos Valerio Hernández Morales. Emprende Festival Business, el espacio en donde tu pasión se convierte en éxito. Inspírate, aprende y crea alianzas de la mano de expertos que ayudarán a llevar tu negocio al siguiente nivel. Marketing, ventas, finanzas, desarrollo personal, redes sociales y comunicación. Además, le podrás mostrar tu emprendimiento al mundo en nuestro espacio de micrófono abierto. Y por si fuera poco, formarás parte de la comunidad de empresarios y emprendedores que están haciendo historia. Haz negocios, crea alianzas y lleva tu emprendimiento al éxito. Emprende Festival Business, conferencias, networking y exposiciones. 19 de agosto, VM Zapopan. Emprende Festival Business, el espacio en donde tu pasión se convierte en éxito. Inspírate, aprende y crea alianzas de la mano de expertos que ayudarán a llevar tu negocio al siguiente nivel. Marketing, ventas, finanzas, desarrollo personal, redes sociales y comunicación. Además, le podrás mostrar tu emprendimiento al mundo en nuestro espacio de micrófono abierto. Y por si fuera poco, formarás parte de la comunidad de empresarios y emprendedores que están haciendo historia. Haz negocios, crea alianzas y lleva tu emprendimiento al éxito. Emprende Festival Business, conferencias, networking y exposiciones. 19 de agosto, VM Zapopan. Continuamos con más de Senectud. A través de Live MX Radio. Iniciando nuestro tercer y último bloque, te recuerdo el tema del día. Estamos hablando de la hipoacusia y sordera, y para eso está con nosotros el doctor Carlos Valerio Hernández Morales. Nuevamente insistiéndote a que nos mandes un WhatsApp a la línea 332-540-5737, y que nos puedas seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es Facebook, Senectud Radio, Spotify, Senectud Radio, YouTube, Senectud Radio, y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Bien, Carlos, pues ya entrando bueno, en recta final, tenemos varios minutos, pero nos habíamos quedado con algo que me llamó mucho la atención, y me gustaría mucho que nos lo, pues bueno, ahora sí nos lo volvieras a poner en contexto, porque hoy en día pues el deterioro cognitivo, o esta parte del deterioro cognitivo, pues es fundamental en personas adultas mayores, bueno, en todas las edades, pero sí en las personas adultas mayores pues es un poco más alarmante. ¿Por qué? Porque, como decíamos, conforme vamos envejeciendo, pues vamos perdiendo estas limitantes, ¿no? Estas limitantes físicas, estas limitantes pues auditivas, visuales, de marcha, de equilibrio y de todo lo demás. Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto sobre esta cuestión del deterioro cognitivo? Adelante. Sí, pues en realidad es una cuestión muy importante que yo creo que hay muy poco conocimiento acerca del tema. Todos sabemos acerca del cardiólogo, que es importante estar con el corazón sano, la hipertensión, la diabetes, en fin, las enfermedades crónicas, ¿no? Que son las más comunes, y que evidentemente en nuestro país, como tenemos una población en proceso de envejecimiento, pues son muy comunes, y cada vez más. Pero también es importante, como ya preguntaban hace rato algunos de nuestros audiencia, preguntaban acerca de las cuestiones cognitivas, ¿no? Que por supuesto en la infancia es algo determinante para el desarrollo de una persona, sí, pero evidentemente el adulto mayor pues todavía tiene un periodo bastante largo en el cual va a estar en la vida, en la sociedad y en comunicación con todos los demás. Por eso es importante que se mantenga útil el mayor tiempo posible para una cuestión de bienestar y para una cuestión social, una cuestión también económica, ¿no? Porque vienen después lo que llaman los burden en inglés, es decir, las cargas socioeconómicas para las familias, para la sociedad, de las personas que ya se desintegraron de la sociedad. Entonces, se han hecho investigaciones muy serias y se ha visto que de todos los factores que tiene la demencia senil, la demencia tipo Alzheimer, todo tipo de demencias,
aproximadamente la mitad son prevenibles, cuestiones como diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. Pero también se ha visto que en cuestión de la protección auditiva o de mantener una función auditiva útil durante más tiempo, se ha relacionado que puede llegar a prevenir aproximadamente un 8% de todas las demencias. Entonces, no es para nada despreciable. Si lo pones en un total de personas, si son 1000 personas que tienen un problema de hipoacusia, 80 van a evitar ese problema tan solo con ponerse unos aparatos auditivos, claro, o con ir a un diagnóstico temprano. Ajá. Y esto se ha visto que aparece porque las personas que tienen estas alteraciones auditivas, evidentemente lo primero que sucede es que si van a reuniones, ya no quieren ir, porque no entienden. Es como que está allá mi comadre, están diciendo, yo no entiendo nada de lo que me dicen, ¿no? Entonces empiezan a poner tristes, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Ya no voy, ya no quiero ir. Se aíslan, punto número 1. Punto número 2. En la misma casa ya no platican con la familia, porque aunque les griten y les digan muy alto, ya no entienden. Entonces, también pasa lo mismo en la casa. Y después, ¿qué sucede? Se empiezan a deprimir. Y la depresión está completamente demostrado que lleva a deterioros cognitivos, que lleva a una disminución de la función cerebral. Sí. Entonces, vamos, todo esto es como una cadenita, ¿no? Es como una cosa continua. Las enfermedades crónicas, la audición, nos pueden llevar a alteraciones tipo demencia. Por eso es súper importante hacer un tratamiento oportuno en este tipo de personas que tienen este tipo de alteraciones, porque a largo plazo son personas que desarrollan demencia y que evidentemente, si alguien tiene experiencia con este tipo de pacientes que tienen demencia, es muy difícil, es una cuestión bastante dolorosa para la familia. Y tan solo con ponernos unos auxiliares y con estimular a nuestro familiar adulto mayor que ya no está escuchando, podemos evitar todo esto. Y también es una cuestión de solidaridad, ¿no? Si conocemos a alguien en la familia que tiene este problema, atendámoslo. Así es, y sobre todo pues esto, hacer el llamado a que acudan con especialistas y sobre todo, bueno, pues rápidamente, ¿qué nos puedes platicar sobre las clínicas Oír Bien? Que ya tenemos unos formatos donde pueden consultar algún servicio y sobre todo, pues bueno, los teléfonos. Adelante, Carlos. Sí, por supuesto. Pues tenemos 14 sucursales aquí en el país. Les voy a leer cuáles son las sucursales para que ustedes sepan. Es aquí en Zapopan, es en Tlajomulco, tenemos en Aguascalientes, en Ciudad de México, en Cuernavaca, en Culiacán, en Mérida, en Tijuana, en Guadalajara Centro, en Puerto Vallarta, en Tepatitlán, en Veracruz y en Ajijic. Entonces tenemos varias sucursales. Aquí el modelo de manejo o lo que se hace en Oír Bien, en las clínicas auditivas Oír Bien, audiológicas Oír Bien, es una atención integral al paciente. Se hace su diagnóstico, por supuesto, se le ofrece lo que el paciente requiere y también se le ofrece el servicio agregado de que se le hace el mantenimiento preventivo a su dispositivo cada 4 meses. Se le cita al paciente cada 4 meses para evaluar cómo está el dispositivo, si requiere el cambio de alguna de las partes, si la oliva ya no funciona, si el receptor ya no está funcionando, si requiere mantenimiento preventivo, si se tiene que enviar a la fábrica para que se le dé mantenimiento. Todo eso contamos, es decir, no vamos a dejar su aparato que ya se vendió, ya se fue el paciente y ya, a ver qué pasa con él, ¿no? Simplemente se le da un seguimiento para que pues sea una inversión, ¿no? Porque es una inversión a largo plazo. Estos aparatos duran varios años y es importante el mantenimiento para que sirvan, para que funcionen. También se les hace un estudio cada cierta frecuencia para verificar cómo está la audición de este paciente. Si ha bajado, se le hace el ajuste del aparato para que siga funcionando de acuerdo al nuevo grado de pérdida que tenga el paciente. Si lo identifican nuestros médicos audioprotecistas, los refieren con los médicos especialistas para una atención especializada cuando se requiera, por supuesto. Y, en fin, eso es lo que se ofrece en todas las sucursales, ¿no? Y, por ejemplo, otra cosa que se ofrece es que si tú compras, por ejemplo, aquí en Zapopan tu aparato, pero te vas a vivir a Veracruz, también allá en Veracruz te pueden atender en la sucursal porque es la misma red de la misma empresa que está dando el servicio. Perfecto. Eso también es como algo agregado que tenemos nosotros. Perfecto. Carlos, pues estamos llegando a la recta final del programa, pero me gustaría mucho que nos dijeras, bueno, cómo tener también contacto contigo, con las clínicas y sobre todo, pues bueno, una conclusión respecto al tema. Sí, claro, para tener contacto con nosotros nos pueden contactar a la dirección de internet clínicasob.com o pueden comunicarse al WhatsApp 33 18 95 61 10. Lo voy a repetir. 33 18 95 61 10. Ahí de forma muy amable les pueden atender.
Y si son de acá, de Guadalajara, de Zapopan, de la zona metropolitana, nos pueden contactar a este siguiente número telefónico, que es el de la recepción del Centro Médico de Alta Especialidad de Zapopan, que es el 33 17 11 22 29, lo repito, 33 17 11 22 29, que es el número de contacto de la recepción del WhatsApp de la recepción de Zapopan. También tenemos números telefónicos a los cuales pueden marcar, pero si gustan, el WhatsApp es como más sencillo, pero también les paso los números telefónicos de la recepción de Zapopan. Es 33 31 23 05 44 y 33 31 21 40 13. Ahí también pueden preguntar por su servidor, cualquier duda, estamos para servirles, cualquier necesidad que tengan, con gusto los atendemos. Bien, y una conclusión respecto al tema, adelante. Pues finalmente, nuestra forma de comunicación, nuestra forma de entendimiento del mundo es a través del lenguaje. Si no contamos con audición, no podemos comunicarnos y pues nuestro mundo, nuestra vida, tal y como la conocemos, va a cambiar, se va a deteriorar. Por eso es importante la atención de la salud auditiva. Como ya lo comentaba, las personas adultas mayores tienen más riesgo, hasta un 60% a los 80 años de edad, un 30% a los 60, por eso vale la pena hacer un estudio a partir de esta edad de los 60 y por supuesto también si se tiene una enfermedad crónico-degenerativa, diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, enfermedades autoinmunes, en fin, cualquier enfermedad que afecte al organismo en general, es importante hacer una evaluación auditiva a cualquier edad. También, por supuesto, un tema que no abordamos, pero es súper importante y me gustaría cerrar con esto, bien, es el diagnóstico temprano de las personas que tienen trastornos auditivos en la infancia, los niños recién nacidos. Por eso es tan importante que a todos los niños de preferencia se les haga un tamiz auditivo antes del mes de edad o al mes de edad a más tardar. Nosotros en Clínicas Audiológicas Oír Bien contamos con varios servicios, en el Centro de Especialidad de Zapopan contamos con ese tipo de servicios. No solamente vemos cuestiones auditivas, nuestra especialidad abarca diferentes áreas de la salud. Vemos cuestiones de vértigo, de mareo, que somos el especialista específico para ver ese tipo de cosas. Muchas veces los pacientes andan dando vueltas con muchos médicos, ya visitaron 5 o 6 médicos hasta que dicen, es que no sabía que ustedes existían. Entonces, el audiólogo o otoneurólogo es el médico específico para las cuestiones del equilibrio. También vemos cuestiones de voz, cuestiones de habla, para pasar los alimentos, vemos cuestiones de lenguaje, en fin, vemos varias enfermedades relacionadas con la comunicación humana, esa es nuestra especialidad, y los invitamos a que chequen la página clinicasob.com para que ahí vean más detalle de lo que hacemos. No, pues muchísimas gracias en verdad por esta información y sobre todo, como decías, acudir con los especialistas, pues ahora sí, acordes a la profesión, porque luego resulta que van con el que no es, no demeritamos ninguna profesión, pero queremos pues evitar que vaya a ser algún mal procedimiento y que pues vaya a perjudicar a la persona. Entonces, pues muchísimas gracias, vamos a hacer entrega de tu reconocimiento. Dice la Asociación Nacional de Locutores de México AC otorga el siguiente reconocimiento a Dr. Carlos Valerio Hernández Morales por haber participado en el programa Senectud con el tema hipoacusia y sordera. Viene la firma de nuestro productor general, Héctor Yamil Hernández Vallejo, y tu servidor, Enrique Gallardo García. Ese es para ti. Muchas gracias, Carlos. Pues muchas gracias en verdad por estar aquí con nosotros y sobre todo, pues bueno, darnos este panorama sobre un poquito más de nuestro sistema auditivo, nuestros oídos, nuestra forma de escuchar y sobre todo pues también los cuidados que requiere la persona y que sin duda también pues bueno, tener en cuenta que hay que ponerle atención a todo nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo va envejeciendo, nuestro cuerpo tiene cambios, tiene también pues ahora sí deterioros, tiene declives, pero es importante el saber identificarlos a temprana edad o a tiempo para poder llevar un tratamiento o un diagnóstico oportuno. Entonces pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos agradecemos mucho la presencia del doctor Carlos Valerio Hernández Morales. Como hemos dicho, pues él nos habló sobre la hipoacusia y sordera y sobre todo pues también viene de Clínicas Oír Bien, Clínicas Auditivas Oír Bien. Yo les recuerdo que la información ya se las dimos y la decisión la van a tomar ustedes. La próxima semana nos va a acompañar el invitado que tenemos para este horario a las 5 de la tarde. Él es el doctor Julio César Jiménez Carrillo. Ya estaba programado, pero tuvo una urgencia, pero ya se comprometió y sobre todo pues ya nos dijo que la próxima semana sin falta estará aquí con nosotros y vamos a abordar el tema de la
cardiogeriatría, o en este caso todo el sistema cardiovascular. Nos va a explicar, bueno, pues estas enfermedades más comunes del corazón y sobre todo pues cómo evitar enfermedades también que sin duda hoy en día las enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión y todo este tipo de enfermedades, también hasta el mismo problemas de la obesidad, pues hacen que las personas sean más propensas a padecer una hipertensión. Entonces pues todo esto nos va a platicar, y yo les recuerdo también que aprovechando que estamos aquí al aire y si Yamil nos lo permite, quiero hacer un atento llamado a todas las personas. Si usted está escuchando esta transmisión, si la está viendo en vivo o la va a ver posteriormente, tengan muchísimo cuidado porque se ha dado muchos casos hoy en día de hackeo de cuentas. Por favor, cuide mucho sus datos personales, cuide mucho sus imágenes, cuide mucho también sus cuentas bancarias y sus cuentas de redes sociales, porque en estos días 2 conocidos, allegados a su servidor, hackearon sus cuentas. ¿Cómo es el modo operandi de estas personas? Pues es nada más que te mandan un mensaje y te dicen que si les puedes depositar cierta cantidad de dinero, porque pues tienen que hacer un pago y que ya después te lo reembolsan. Entonces, ¿cuál es la indicación que pueden hacer ustedes? Reporten en primera reporten la cuenta, y en segunda pues contacten a la persona para que ustedes no se queden con esa duda, y sobre todo pues no caigan o sean víctimas de algún fraude, ya sea de cualquier tipo, datos personales, económico, entre muchas cosas más. Senectud Radio, como ustedes ven, tiene 2 páginas oficiales canales oficiales donde lo hacemos extensivo este comentario, tanto su servidor, nuestro productor Héctor Yamil Hernández Vallejo, su servidor. No pedimos dinero, ni tampoco a los invitados, ni tampoco pedimos dinero a nadie. Simplemente nos dedicamos a, como ustedes lo ven, a llevar información, al hacer entrevistas y sobre todo a publicar información sobre temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Entonces, mucho cuidado, no se dejen engañar, y cualquier duda o aclaración que ustedes vean relacionado a cualquier persona o en este momento a Senectud Radio, por favor háganlo saber. Muchísimas gracias. Pues yo les recuerdo que la información ya se las dimos, la decisión la van a tomar ustedes, y sobre todo Senectud Radio es un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos todos los lunes de 10 de la mañana a 11 a.m. y por las tardes tenemos nuestros programas especiales vespertinos de 4 a 5 p.m. o 5 a 6 p.m. Síganos, ya decíamos, en nuestros canales oficiales, Facebook, YouTube, Spotify, como Senectud Radio, y también nuestra cuenta de Instagram, que es @Senectud_radio. Muchas gracias y que tengan un buen inicio de semana. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.